Estudio bíblico, la soberanía de Dios. Autor, A.W. Pink. Prefacios. Prefacio a la primera edición. En las siguientes páginas se ha hecho un intento por examinar de nuevo, a la luz de la palabra de Dios, algunas de las preguntas más profundas que pueden ocupar la mente humana. Otros han lidiado con estos grandes problemas en el pasado, y nos hemos beneficiado de sus trabajos. Sin pretender reclamar originalidad, el escritor, sin embargo, se ha esforzado en examinar y tratar su tema desde un punto de vista totalmente independiente. Hemos estudiado diligentemente las obras de hombres como Agustín y Aquino, Calvino y Melanchthon, Jonathan Edwards y Ralph Erskine, Andrew Fuller y Robert Haldane. Y resulta triste pensar que estos nombres eminentes y honrados son casi completamente desconocidos para la generación actual. Aunque, por supuesto, no avalamos todas sus conclusiones, sin embargo, reconocemos con gusto nuestra profunda deuda con sus obras. Nos hemos abstenido deliberadamente de citarlos libremente, porque deseamos que la fe de nuestros lectores no se sostenga en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por esta razón hemos citado abundantemente las Escrituras y hemos tratado de proporcionar textos de prueba para cada declaración que hemos desarrollado. Sería imprudente de nuestra parte esperar que este trabajo tenga la aprobación general. La tendencia de la teología moderna, si se le puede llamar teología, es siempre hacia la exaltación de la criatura más que hacia la glorificación del Creador. Y la levadura del racionalismo actual está penetrando rápidamente toda la cristiandad. Los efectos maléficos del darwinismo tienen más alcance de lo que la mayoría cree. Nos tememos que muchos de aquellos entre nuestros líderes religiosos que todavía son considerados ortodoxos, serían hallados heterodoxos si los pesaran en las balanzas del santuario. Incluso aquellos que son claros, intelectualmente, sobre otras verdades, rara vez son sanos en doctrina. Pocos, muy pocos, en la actualidad, creen realmente en la completa ruina y la depravación total del hombre. Aquellos que hablan del libre albedrío del hombre e insisten en su poder inherente para aceptar o rechazar al Salvador, solo expresan su ignorancia de la condición real de los hijos caídos de Adán. Y si son pocos los que creen que, en lo que a ellos respecta, la condición del pecador es de total incapacidad, todavía hay menos que creen realmente en la soberanía absoluta de Dios. Además de los efectos ampliamente extendidos de la enseñanza no bíblica, también debemos tener en cuenta la deplorable superficialidad de la generación actual. Anunciar que cierto libro es un tratado de doctrina es suficiente para prevenir contra él a la gran mayoría de los miembros de la Iglesia, y a la mayoría de nuestros predicadores también. El anhelo de hoy es por algo ligero y sazonado, y pocos tienen paciencia, y todavía menos deseo, para examinar cuidadosamente aquello que les impondría exigencias tanto a sus corazones como a sus facultades mentales. Recordamos también cómo se vuelve cada vez más difícil, en estos días extenuantes, para aquellos que están deseosos de estudiar las cosas más profundas de Dios, encontrar el tiempo que requiere tal estudio. Sin embargo, sigue siendo cierto que donde hay voluntad, hay un camino, y, a pesar de las características desalentadoras a las que nos referimos, creemos que incluso ahora hay un remanente piadoso que se complacerá en considerar cuidadosamente este pequeño trabajo, y tal voluntad, confiamos, encontrará en ello comida a su debido tiempo. No olvidamos las palabras de alguien fallecido hace mucho tiempo, a saber, que la censura es el último recurso de un oponente derrotado. Desestimar este libro con el desdeñoso epíteto, hipercalvinismo, no será digno de atención. No tenemos gusto por la controversia y no aceptaremos ningún desafío para enlistarnos contra aquellos que deseen debatir las verdades discutidas en estas páginas. En lo que respecta a nuestra reputación personal, la dejamos al cuidado de nuestro Señor y a Él, ahora, encomendamos este volumen y cualquier fruto que pueda dar, rogándole a Él que lo use para iluminar a su propio pueblo amado, en la medida en que esté de acuerdo con su santa palabra.
Y que perdone al escritor y preserve al lector de los efectos perjudiciales de cualquier enseñanza falsa que pueda haberse infiltrado en él. Si el gozo y el consuelo que han llegado al autor mientras escribía estas páginas son compartidos por aquellos que puedan escudriñarlas, entonces estaremos devotamente agradecidos con aquel cuya sola gracia nos permite discernir las cosas espirituales. Arthur W. Pink, junio de 1918. Prefacio a la segunda edición. Han pasado 2 años desde que se presentó la primera edición de este trabajo al público cristiano. Su recepción ha sido mucho más favorable de lo que el autor había esperado. Muchos le han notificado la ayuda y la bendición recibidas debido a una lectura concienzuda de sus intentos por explicar lo que es, sin lugar a dudas, un tema difícil. Por cada palabra de aprecio, devolvemos nuestro sincero agradecimiento a aquel en cuya luz solo vemos la luz. Algunos han condenado el libro en términos incompetentes, y a estos los encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, recordando que está escrito: no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 27. Otros nos han enviado críticas amistosas, y estas han sido sopesadas cuidadosamente y, confiamos que, en consecuencia, esta edición revisada será más provechosa que la anterior para aquellos que son miembros de la familia de la fe. Parece que es necesaria una palabra de explicación. Varios hermanos respetados en Cristo sintieron que nuestra forma de tratar el tema de la soberanía de Dios era extrema y unilateral. Se ha dicho que un requisito fundamental al exponer la palabra de Dios es la necesidad de preservar el equilibrio de la verdad. Con esto, estamos en total acuerdo. Hay 2 cosas que no admiten discusión: Dios es soberano y el hombre es una criatura responsable. Pero en este libro, estamos tratando sobre la soberanía de Dios y, dado que la responsabilidad del hombre es fácilmente asumida, no nos detenemos en cada página para insistir en ello. En cambio, hemos tratado de enfatizar ese lado de la verdad que, en estos días, es casi universalmente descuidado. Probablemente, el 95% de la literatura religiosa del día está dedicada a exponer los deberes y obligaciones de los hombres. El hecho es que aquellos que se comprometen a explicar la responsabilidad del hombre son los mismos que han perdido el equilibrio de la verdad al ignorar, en gran medida, la soberanía de Dios. Es perfectamente correcto insistir en la responsabilidad del hombre, pero ¿qué hay de Dios? ¿No tiene él exigencias, ni derechos? Se necesitan un centenar de obras como esta, se tendrían que predicar 10.000 sermones sobre este tema por todo el país, si se quiere recuperar el equilibrio de la verdad. El equilibrio de la verdad se ha perdido a través de un énfasis desproporcionado en el lado humano y a la minimización, sino a la exclusión, del lado divino. Concedemos que este libro sea unilateral, dado que solo pretende tratar con un lado de la verdad y ese es, el lado descuidado, el lado divino. Además, podría plantearse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más se debe deplorar, un énfasis excesivo en el lado humano y un énfasis insuficiente en el lado divino, o un énfasis excesivo en el lado divino y un énfasis insuficiente en el lado humano? Seguramente, si nos equivocamos, es del lado correcto. Seguramente, hay mucho más peligro en hacer demasiado al hombre y demasiado poco a Dios, que en hacer demasiado a Dios y muy poco al hombre. Sí, la pregunta podría bien hacerse: ¿podemos enfatizar demasiado las exigencias de Dios? ¿Podemos ser demasiado extremistas al insistir en la absolutez y universalidad de la soberanía de Dios? Es con profundo agradecimiento a Dios que, después de 2 años más de estudio diligente de las Sagradas Escrituras, con el ferviente deseo de descubrir lo que el Dios Todopoderoso se ha complacido en revelar a sus hijos sobre este tema, podemos testificar que no vemos razón para retractarnos de lo que escribimos antes. Y, aunque hemos reorganizado el material de este trabajo, la sustancia y la doctrina del mismo permanecen sin cambios.
que aquel que condescendió en bendecir la primera edición de esta obra se complazca en adueñarse, aún más ampliamente, de esta revisión. Arthur W. Pink, 1921, Eswengel, Pa. Prefacio a la tercera edición. Es causa de ferviente alabanza a Dios que ahora se requiera una tercera edición de esta obra. A medida que la oscuridad se hace más densa y las pretensiones de los hombres se hacen cada vez más evidentes, aumenta la necesidad de un énfasis en las exigencias de Dios. Cuando la Babel de las lenguas religiosas del siglo XX desconcierta a tantos, la responsabilidad de los siervos de Dios de señalar el ancla segura del alma debe ser la más notoria. Nada es tan tranquilizador y tan estable como la seguridad de que el Señor mismo está en el trono del universo, obrando todas las cosas según el designio de su voluntad. Carta a los Efesios capítulo 1 versículo 11. El Espíritu Santo nos ha dicho que hay en las Escrituras algunas cosas difíciles de entender, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, pero obsérvese que es difícil, no imposible. Una espera paciente en el Señor, una comparación diligente de escritura con escritura, a menudo resulta en una comprensión más completa de lo que antes era oscuro para nosotros. Durante los últimos 10 años, le ha placido a Dios darnos más luz sobre ciertas partes de su palabra, y esto hemos intentado utilizarlo para mejorar nuestras exposiciones de diferentes pasajes. Pero es con sincera acción de gracias que consideramos innecesario cambiar o modificar cualquier doctrina contenida en las ediciones anteriores. Sí, a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta, por la gracia divina, con fuerza cada vez mayor, de la verdad, la importancia y el valor de la soberanía de Dios en lo que respecta a cada área de nuestras vidas. Nuestros corazones se han regocijado, una y otra vez, por las cartas no solicitadas que han llegado de todas partes de la tierra, contándonos acerca de la ayuda y las bendiciones recibidas de las ediciones anteriores de esta obra. Un amigo cristiano estaba tan emocionado al leerlo, y tan impresionado por su testimonio, que envió un cheque para enviar ejemplares gratuitos a misioneros en 50 países extranjeros, para que su glorioso mensaje pueda rodear el globo. Muchos de ellos nos han escrito para decir cuánto se han fortalecido en su lucha con los poderes de la oscuridad. A Dios solo le pertenece toda la gloria. Que Él se digne usar esta tercera edición para la honra de su propio gran nombre y para la alimentación de sus ovejas diseminadas y hambrientas. Arthur W. Pink, 1929, Morton's Gap, Kentucky, Estados Unidos. Prefacio a la cuarta edición. Es con profunda alabanza al Dios Altísimo que ahora se necesite otra edición de este valioso y útil libro. Aunque su enseñanza va directamente en contra de lo que se promulga hoy en día, sin embargo, nos complace poder decir que su circulación está aumentando para fortalecer la fe, el consuelo y la esperanza de un número cada vez mayor de los elegidos de Dios. Encomendamos esta nueva edición a aquel en quien nos deleitamos en honrar, orando para que Él se complazca en bendecir su circulación para la iluminación de muchos más de los suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6, y una más clara aprehensión de la majestad de Dios y su soberana misericordia. E. C. Horridden, 1949.